Vienes a mí con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano. 1 Samuel 17, 45 al 46. Hace cientos de años, los dirigentes de Florencia, Italia, le entregaron a un escultor que creara una espléndida obra de arte para la plaza de la ciudad. Para garantizar la belleza de la estatua, compraron el mármol más caro disponible. Exigiendo privacidad, el escultor martilló y cinceló aislado. Finalmente llegó el día de develar la estatua. Los ciudadanos quedaron escandalizados e indignados con la horrible creación. La decepcionante pieza de mármol fue enviada al basurero de la ciudad, y el escultor se fue de la ciudad y pronto fue olvidado. Años más tarde, otro artista joven y desconocido llegó a Florencia. Fue contratado para trabajar en la piedra desechada. Después de meses de meticuloso trabajo, la renovada pieza de piedra fue llevada nuevamente colocada en la plaza de la ciudad. El artista desconocido era Miguel Ángel, y la obra de arte recreada en su estatua del héroe del Antiguo Testamento, David, considerada como una de las más exquisitas e invaluables figuras en todos los campos de la escultura y el arte. La estatua de David de Miguel Ángel es un ejemplo de lo que un experto artífice es capaz de hacer, incluso con un trozo de roca desechado por otros. Y siglos antes de ser esculpida la estatua de David, somos testigos de lo que hizo Dios, el experto escultor, con el hombre que inspiró esta gran obra maestra. El propio David, él era un hombre cuyo corazón estaba sinceramente entregado a confiar en su Dios. Era un varón conforme al corazón de Jehová, y lo encontramos en 1 Samuel 13:14. Como resultado de la confianza de David en Dios, Dios pudo usarlo poderosamente. Conocemos de su corazón para Dios y de su comprensión de la naturaleza de Dios en David. Por medio de las escrituras bíblicas conocemos esto. A lo largo de toda su vida, David tuvo absoluta confianza en Dios. Ya fuera como joven pastor protegiendo el rebaño de su padre de leones y de osos. Él cuidaba, ¿verdad?, el rebaño era un pastor de ovejas, ¿no? Y las cuidaba de los leones y de los osos. Como muchacho con 5 piedras defendió el honor de Dios contra el gigante Goliat, ¿recuerdan? O como jefe militar adelantando las fronteras de Israel por medio de la victoria, David confió en Dios. Su corazón para Dios también puede verse a través de los muchos salmos que él escribió. Y lo encontramos en la palabra preciosa de Dios, la Biblia. Fue tan poeta como guerrero y se le conocía como el dulce cantor de Israel. Y este nombre lo encontramos en 2 Samuel 23:1. Desdichadamente, aunque David tenía a Dios en su corazón, permitió que el pecado entrara poco a poco a su vida, y esto le trajo desastrosas consecuencias. Su vida y su familia nunca fueron lo mismo después de su pecado con Betsabé. Parecía que David estaba acabado. Pero como el gran escultor Miguel Ángel, que remodeló una pieza de mármol descartada, Dios, el supremo escultor, tomó la destruida vida de David y la remodeló, haciéndola otra vez de él un magnífico y útil siervo. Mi amigo, mi amiga, no te desanimes. Si tú verdaderamente has tenido algún desliz, has pecado contra el Señor, vuélvete a acercar y confía en Él, que Él hará de ti una nueva persona. Encontramos al rey David en el campo del adorador y de un hombre de oración. Tiene una historia a través de la palabra, podemos conocer su trayectoria, su vida de David, cómo él tenía temor de Dios y se acercaba en oración constantemente.
Así que esto lo podemos encontrar en la Biblia, en muchos pasajes del Antiguo Testamento. David desahogaba su alma con Dios y él describe sus esperanzas, sus temores, triunfos, desilusiones y trabajos, y muchas de las oraciones de David terminan en una nota de singular confianza en la poderosa y sustentadora mano de Dios. La muestra de oraciones que vamos a considerar en esta oportunidad nos permiten comprender el extraordinario hombre de oración que fue David. David confió en Dios, pero poco después de que David fuera ungido para ser el rey, este fue llamado por el rey en aquellos momentos, el rey Saúl, ¿recuerdan? El rey Saúl, para que calmara su atormentado espíritu con la música de David. David había sido seleccionado porque él sabía tocar, pero también fue escogido por quienes estaban en la corte. Habían dicho, Jehová está con él. Miren la fama que había adquirido. Observemos esta parte que se encuentra en 1 Samuel 16-18. Jehová está con él. Ese era el título que él había ganado por su vida de comunión y adoración con Dios. Ya se notaba la creciente relación de David con Dios, ¿verdad? Cuando leemos Goliat, lo leemos sobre lo del gigante Goliat en 1 Samuel 17. David probablemente era solo un adolescente, pero por costumbre cordialmente se ofreció voluntariamente a pelear contra un experimentado guerrero que había llenado de temor los corazones de todos los hombres y guerreros de Israel. No se pronuncia ni una oración en esta escena, pero hemos de creer que mucha oración y adoración previa contribuyeron a la valentía y audaz decisión del joven David de encargarse de un gigante que tenía 3 metros de alto y usaba una coraza que pesaba más o menos 56 kilos. ¿Qué motivó a David a aventurarse en una empresa en la que no tenía la menor oportunidad? Fue su preocupación por el honor y la reputación de Dios. David preguntó con incredulidad, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y lo podemos ver en el versículo 26 del capítulo 1 de Samuel 17, ¿verdad? David había confiado en Dios en el pasado al enfrentarse a leones y osos. Ahora, David estaba seguro de poder confiar en que Dios le daría la victoria en el presente, especialmente porque Goliat era enemigo de Israel y de Dios. Con solo una honda y unas pocas piedras, David provocadoramente proclamó a gritos su confianza en Dios al gigante. Porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. En el versículo 47. Qué maravillosa fe y confianza en su Señor, en su Dios, el rey David. Nos sería bueno preguntarnos si nosotros tenemos esa misma confianza, si podríamos ponernos en los zapatos de David, ¿verdad? Las crisis llegan a todos de innumerables maneras, nos asaltan, ¿verdad? Una mala noticia, un cáncer a algún familiar o quién sabe a nosotros mismos, un hijo descarriado, un matrimonio destruido, una muerte intempestiva. Cuando llega la crisis, llega y nos llega a todos, ¿verdad? Nadie puede decir a mí no. ¿Cómo la afrontarías tú, mi amiga, mi amigo que estás escuchando? ¿Podrías estar confiado como David lo estuvo cuando se enfrentó al gigante? David eligió afrontar la crisis de su nación de frente. ¿Cómo pudo este muchacho de tal vez solo 18 años dar un paso adelante cuando miles de hombres y soldados habían dado un paso atrás? La decisión de David apunta a una historia personal de oración y adoración y fe. Es evidente, ¿verdad? Él necesitó de la oración para vencer el valor de desafiar al gigante. Necesitó de un corazón de adoración para darse cuenta de que esta era una batalla espiritual. El discernimiento también se afila, se agudiza cuando nosotros tenemos tiempo con el Señor, cuando meditamos en su palabra, ¿verdad? Cuando lo adoramos, lo exaltamos. Él se dio cuenta que la batalla no era física, sino espiritual.
y necesitó de una fe bien ejercitada para confiar en Dios para una victoria más, una que era imposible sin Dios. No esperemos tener que afrontar una crisis así como la de David, de un gigante terrible, ¿no?, para desarrollar nuestra vida de oración. Mi amigo, mi amiga, hoy es el día. No esperes que ocurra una tragedia para comenzar a ejercitar tu fe, y no esperes que te digan que estás en medio de una batalla espiritual para adorar. Sigue el ejemplo de David y su devoto consejo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. El Salmo 25 es muy bonito, léanlo. David buscó la guía de Dios. David fue poderoso guerrero y un gran líder militar. Pero una buena parte de su éxito, especialmente en los primeros años, se debió a que él buscó la guía de Dios. Fijémonos en los siguientes versículos. En 1 Samuel 23:2. Antes de atacar a los filisteos en Keila, David consultó a Jehová. O sea, él no hacía nada si no consultaba con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿esta es tu voluntad? Si no, no. Si es tu voluntad, yo lo hago, Señor. Si tú vas conmigo, ¿no? Antes de proseguir una batalla de los amalecitas que habían atacado sus campos, David consultó a Jehová. Lo encontramos en el Samuel 30, el capítulo 8, el versículo 8. Antes de dirigirse a las ciudades de Israel y proclamarse a sí mismo rey, David consultó al Señor, Jehová, y Jehová le dijo, sube. Entonces David preguntó, ¿a dónde subiré? Y Dios le dijo que subiera a Hebrón. Segunda de Samuel 2:1. David con frecuencia tenía comunicaciones recíprocas con Dios. Él preguntaba y Dios le respondía. En 7 ocasiones leemos que David consultó a Jehová y cada vez que David lo hacía tenía éxito. Imagínense un incidente de éxito del 100%. Pero lamentablemente cada vez que David dejaba de consultar con Dios en algún asunto, experimentaba un fracaso y terminaba haciendo cosas imprudentes y con frecuencia inmorales, con un incidente del 100% en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de ser temerosos y dependientes de Dios y no dispararnos solos, como se dice corrientemente, ¿verdad? Sino siempre consultar al Señor, ¿esto es tu voluntad? Y ser detallistas con Dios, ¿no? Y esto es así, así. Y en la palabra el Señor nos va a contestar. Esta es una enseñanza recurrente, ¿verdad? Es algo más o menos así. Si tú vas a cumplir la voluntad de Dios, debes continuamente buscar la voluntad de Dios. Debes consultar a Dios antes de actuar, reaccionar o responder. Tú no debes tratar de planear o manejar tu camino en la vida. En vez de eso, debes consultar a Dios mediante la oración y el estudio de su palabra. Antes de tomar otra decisión, consulta al Señor Jehová. Tú y todos los demás se alegrarán en haberlo hecho. Nos alegraremos cuando nosotros dependemos del Señor, consultamos con Él. Tendremos éxito al 100%, ¿verdad? David tenía sed de Dios. Cuando Dios primeramente escogió a David para ocupar el lugar del rey Saúl, declaró, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esto lo encontramos en Hechos 13:22. Mi amigo, que estás escuchando, amiga, tú puedes decir que Dios te puede recomendar como una mujer de oración, como una mujer temerosa, un hombre temeroso, que tú vas a hacer todo lo que Él te pida. Qué lindo debe ser eso, ¿no? Saber que Dios nos mira y nos escogería para una tarea difícil, ¿no? Una tarea que para otros va a ser imposible, pero el Señor sabía que David dependía de Él. Encontramos pues que David siempre dependió de Dios. Él decía en sus oraciones, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela. Qué hermoso, ¿no? El Salmo 63, del 1 al 2. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Yo te preguntaría. ¿Te has hecho una observación, un chequeo recientemente? Esperamos que tu corazón esté cálido y sensible a la voz de Dios, que podamos estar así cada uno de nosotros, ¿no? Yo me incluyo también. Pero una advertencia nos llega desde la vida de David. La actitud devota de hoy no ofrece garantías de que usted o tú de aquí a 5 días o 20 días seguirá siendo el mismo tipo de persona con igual corazón. Esto tiene que ser una secuencia, una actitud, una disposición diaria. Orar diariamente para que Dios te ayude a mantener tu corazón caliente para Dios. Manténlo con hambre y sed de Dios. Siempre estemos anhelando su presencia, el encontrarnos con Él en oración. David comprendió el valor del tiempo. David sabía cómo era Dios, conocía por la intimidad que tuvo con Él. No debemos olvidar que Dios está al control, pero también nosotros debemos aprovechar ese tiempo que Dios nos deja aquí, ¿no? Dice David en una de sus salmos, ¿no? El Salmo 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Él estaba literalmente contando sus días. David sabía aprovechar bien su tiempo porque sabía que tenía un día que partir, sabía que era una parte de la vida, ¿no? Y que ese tiempo tenía que aprovechar al máximo. David, al igual que este hombre, Moisés, ¿no? Moisés en el Salmo 90 también mostró su preocupación por el valor de su tiempo. O sea, el Salmo 90 está escrito por Moisés. Y es que, al igual que Moisés, también David entendió: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí distes a mis días término corto. El Salmo 39, 4, 5. La perdurable relación de David con Dios le dio una imagen exacta de su vida. Un palmo menor es el ancho de la mano en la base de 4 dedos. Esto es solo un poco más de 4 centímetros. A través de la Biblia y de la conversación y las oraciones de David, la historia de este varón, este siervo, están diciéndonos que la vida es corta, solo unos centímetros de largo con respecto a la eternidad. Entonces tenemos que cuidar bien cómo estamos conduciéndonos, cómo estamos caminando. Debemos depender totalmente de Dios. Tú estás, mi amigo, mi amiga, dependiendo totalmente de Dios. Te acercas a Él con prontitud, con ese deseo, con esa alma sedienta de su amor. Vamos a orar para que Él nos dé esa capacidad. Señor amado, en esta mañana queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos llenes de ese amor, que siempre tengamos esa sed y esa necesidad de ti, que podamos entender que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, a amarte, a adorarte, a vivir agradando tu corazón. Queremos que tú nos cuentes y nos recomiendes, Señor, para tareas difíciles. Queremos ser útiles en tus manos, Señor. Queremos ser personas de bendición, como lo fue el rey David, Señor, como lo fue tu siervo Moisés. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Te amamos, te adoramos, te entregamos este día. Todo lo que va de nuestras vidas está en tus manos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, esposos, esposas. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.